Tenemos que explicar la relación que nos saca, que nos limpia nuestra conciencia para poder impulsarnos hacia un bien constante. Está relacionada en dos palabras. La primera es emuná. Una persona tenemos emuná, tenemos fe en que Akadosh Baruj Hu, todo lo que nos pone en nuestro camino es por algo. Y hay veces también el tropiezo tiene que ver con la forma en que nosotros seremos capaces de tropezar. Si nunca tropezaríamos, nunca estaríamos dispuestos a superarnos. Eso es emuná, ese es el primer nivel. Pero hay un nivel aún mayor. El nivel mayor es bitajón. Emuná es fe, pero hay otra, tener seguridad en Akadosh Baruj Hu. Cuando una persona tiene seguridad en Akadosh Baruj Hu, no es nada más que tiene fe en que puede hacer, sino está seguro en un momento dado y en muchos momentos en nuestra vida que lo que estamos haciendo es lo correcto. Es como cuando una persona, muchas veces cuando te encuentras personas que van a rezar en el Ohel del Rebbe, tú ves personas que salen que seguro ahora lo van a hacer bien, y si se vuelven a equivocar es porque la vida es difícil, pero están seguros. Una persona se puede llenar de sentimiento en que él realmente conecta con Akadosh Baruj Hu, y entonces esa seguridad le va a permitir seguir adelante. De hecho, siempre se dice que el Aleph Bet Gimel del judaísmo es emuná, bitajón, geulá. Cuando una persona cree en judaísmo, tiene una fe, esa fe lo traslada a un bitajón, a una seguridad en lo que hace, y el tercer punto es geulá. Por supuesto que también es la redención colectiva, pero también muchas veces la redención personal, que una persona puede redimir su conciencia, puede redimir su cuenta personal de cualquier cosa que le ha pasado para poder impulsarse hacia adelante. Para nosotros poder hablar de una persona que convive con el medio para llegar a una finalidad, el mejor ejemplo, ¿quién es? David Amelech. Cuando nosotros hablamos de David Amelech, nosotros conocemos la historia de David Amelech con Abigail, que él manda a matar, entre comillas, al marido para poder tenerla a ella como mujer, porque él sabe que de ahí depende la continuidad del pueblo de Israel. Batsheba, perdón, dije Batsheba, perdón. También tuvo una historia con Abigail, pero distinta. Perdón, sí, y también, Batsheba, perdón. Y también que en ella hay dolor, pero no hay tanto dolor. Porque en el fondo, aunque suene un poquito mal, es la mujer del otro. Y una vez que está muerto el problema, entonces ya no hay más problema. Hay una dificultad en entender, pero se puede entender, porque en la dinastía de David se remarca muchas veces el problema para poder llegar a un objetivo. Y muchas veces, y no en todos somos capaces de entender el detalle, pero en relación al dolor, nosotros encontramos en la historia de David Amelech que Absalom, que era su hijo preferido, en un momento dado, él va en contra de su padre y empieza a crear un programa, una revolución en contra de su propio padre. Y no nada más está él, sino que de hecho nos encontramos de que Shammai Ben Gerá, que era el jefe del Sanedrín, le dice: Absalom tiene razón, tú no eres digno de este reinado. Y cuando David Amelech se va a enfrentar con su hijo, nosotros encontramos que Abishai Ben Sruya, que era el jefe del ejército de David, va a golpear a Absalom, y entonces David le dice una cosa. Le dice: Ko amar Hashem lo kalelet David. A David le dice, así le dijo Hashem a Absalom, maldice a David. Es decir, ustedes no crean que él ha venido aquí por una situación en que todo es una situación de ego, como nosotros podríamos leer en el texto. No, él cuando viene a hacer el pecado, cuando él viene a hacer esta transgresión que es luchar contra el reinado de David, que el reinado de David viene a perpetuarse en el pueblo de Israel,
como la raíz de la Geulá y la Geulá en sí, porque cuando venga el Mashiach, va a ser Mashiach ben David, le dice, yo tengo que enfrentarme a él, yo tengo que enfrentarme porque él viene por el designio divino, no es un designio humano el que lo ha hecho llevar a pecar. Y en el fondo, cuando David le dice de esa manera, entonces él acepta y tranquiliza en cierto modo la voluntad de Absalón. Porque ninguno de los dos entienden de que ambos vienen por designio divino. Este ejemplo nos permite volver una vez más a el orden del miedo. El orden del miedo que tiene Jacob es porque cuando él se casa con Rachel, aunque sabe el objetivo, pero hay manifiesto la relación entre marido y mujer, donde Jacob dice, quizá yo tendría que haberme casado con ella y cumplir con el designio divino, pero no amarla, tal y como nosotros entendemos que fue la relación con Bilhá y Zilpá, con las matriarcas. Y por eso Jacob tiene miedo. Y ese miedo, saltándonos un poco, nos vuelve a afectar a nosotros. Cuando nosotros entendemos el miedo, y no nada más el miedo, sino también cuando nosotros entendemos el het como una situación en la cual nosotros somos capaces de superar, porque Akadosh Baruj Hu nos los puso en el camino. Obviamente que no lo tenemos que volver a hacer, pero el het es la prueba que Akadosh Baruj Hu nos puso y nosotros no fuimos capaces de superar. Es decir, no es que nosotros nos hemos desentendido de nuestro vínculo de Hashem por haber pecado, sino justamente a través del pecado encontramos un vínculo mayor que quizá haciendo el bien no lo hubiéramos encontrado. Porque haciendo el bien, nosotros estamos acostumbrados, venimos a Shachrit cada mañana, nos ponemos los tefilín y hacemos el bien y nos parece que estamos en una situación monótona. Justamente solamente hay, ahora que estamos en el mes de Kislev y nos preparamos para Hanukkah, hay Itarón Aor Mina Hoshech, solamente hay luz. Cuando vemos la oscuridad, cuando no vemos la oscuridad, pensamos que vivimos en la luz. Nosotros pensamos, hoy en el siglo XXI, pensamos que todos tenemos que tener educación y que todos tenemos una pila de derechos de aquí hasta el final del camino y un poco más. Pero y muchas veces nos olvidamos de nuestras obligaciones porque estamos constantemente hablando de todo lo que nos merecemos y todas las oportunidades que tenemos, incluso en nuestro judaísmo. Es obvio que nosotros vivimos hoy un tiempo en el cual tenemos un acceso enorme a la información y al conocimiento y cada uno de nosotros puede ser conocedor de toda la Torah. De hecho, Jacob vino cuando se enfrenta con Esav, se encuentra con un problema. Jacob vino se encontraba en Shlemut. Shlemut significa integridad, era una integridad absoluta. La integridad absoluta, ¿cuál es el problema de la integridad absoluta? Cuando nosotros leemos en la integridad absoluta, ¿quién es el único íntegro que nació hasta ese momento? ¿Quién era? Adán Arishon era íntegro, Dios lo creó, lo hizo perfecto, era tan perfecto que lo único que pudo hacer fue equivocarse. Y cuando Jacob vino busca una cosa para arreglar, cuando nosotros nos equivocamos y limpiamos nuestra conciencia, decimos, bueno, además de que nos hemos equivocado, podemos limpiar el origen que nos ha llevado a fracasar, a equivocarnos, a transgredir, a tener miedo. Pero Jacob vino no encontraba nada. Él tenía miedo porque quizá pecó, porque amó a su mujer. Pero en el fondo no encontraba nada malo que él pueda arreglar, que él necesite hacer teshuvá, porque él se encontraba en una situación de integridad plena. No tenía para atrás. Él era capaz de ver el espejo de toda su vida y no encontraba falta. Entonces, ¿qué estaba seguro? Que si no encontró falta, él se encuentra en la misma situación que se encuentra Adam Arishon. Que si tú eres tan íntegro y quieres seguir, tienes dos oportunidades. O morir, y entonces eres un mártir.
Pero Jacob no quería morir, porque él sabía que todavía tenía un camino, especialmente porque ya sabía que Yosef había nacido y que Yosef todavía había todo un camino por hacer manifiesto, el camino de Yosef, que era un camino de la redención a través del esfuerzo. Y él sabía, y entonces estaba seguro de que iba a volverse a equivocar. Cualquier cosa que vaya a hacer era que se iba a equivocar. Y de hecho entonces tiene miedo. No nada más tiene miedo por el pasado, sino tiene miedo porque él no encuentra la fuente del posible mal, del posible het que él ha hecho. Entonces nosotros cuando pecamos estamos bastante tranquilos porque siempre encontramos no una fuente, encontramos 40 fuentes porque nos equivocamos. Y con que vayamos a superarnos en una, entonces ya estamos bastante Contentos. bastante contento. Tiene un rabino también. Y el libro de Jovat Levavot de Ibn Pakuda, aproximadamente el año 1100, él nos escribe, su obra es monumental porque viene a decirnos de que la ética es lo principal. Así como Maimónides nos viene a decir que la racionalidad es lo principal, así como la Hasidut nos viene a explicar que la acción con alegría es lo principal, Ibn Pakuda nos dice lo principal es la ética, y divide las éticas del cuerpo, las éticas del pensamiento, las éticas del cuerpo, me refiero a las éticas de los miembros del cuerpo, cómo usarlos, la ética del pensamiento. Y él nos dice en el principio del portal del Bitajón, del La portal... ética, que es las acciones, ¿no? Las mitzvot. Un momento, vuelvo. Él dice en el portal del Bitajón, dice que Vesheyel y vos samuj al mishe bataj alav sheyasea tov beanajonlo. La persona tiene que tener su corazón cercano a saber que Akadosh Baruj Hu tiene bitajón, Akadosh Baruj Hu tiene seguridad en que nosotros vamos a cumplir con nuestro reto, y ya que Él nos ha dado un cheque en blanco con fuerza para cumplir con nuestro objetivo, nosotros tenemos un bitajón en que con su fuerza lo vamos a hacer bien. Y solamente eso se pierde cuando una persona no es apto, cuando una persona ha pecado. Entonces, cuando nosotros lo trasladamos esto a Jacob Avinu, no es que Jacob Avinu no tuvo fe. Fe tenía toda, pero él no entendía que él era Jacob. Jacob no entendía que era Jacob. Y eso nos puede pasar muchas veces. Cuando nosotros vemos un atleta que sale al maratón, si él realmente estaría consciente de que él es el ganador, seguramente ganaría. Pero normalmente piensa que hay alguien que está por encima de sus cualidades. Pero vamos a decirlo en el lenguaje de la Hasidut. En el lenguaje de la Hasidut es que Jacob Avinu no logra este bitajón que nos dice el Jovat Levavot, porque él se encuentra en una situación de autoanulación tan profunda, bitul, que él no es capaz de concebir que él es el patriarca en su acción. Él es su patriarca en el objetivo. Cuando él ve que tiene que casarse con Rachel y trabajar, y Labán le dice, trabaja para mí 7 años y 7 años más, y él ve todo, él siempre está viendo el objetivo. Pero cuando él tiene que hacer una autoevaluación para la acción inmediata, él se autoanula en una manera en que él no es capaz de reconocer que él es el principal de los patriarcas. Y entonces lo invade el miedo, porque tampoco el bitul en extremo, donde en el lenguaje que el Rebbe nos enseña muchas veces, al final de todo cada uno de nosotros somos shluchim, somos emisarios, y si el emisario no siente que tiene una fuerza de Akadosh Baruj Hu para hacerlo, entonces al final no la va a poder hacer. Se va a encontrar en una situación en que desconoce entre el bien y el mal por causa del miedo mismo. Ahí está. En relación, la pregunta que
La pregunta de que me preguntaste si... No, lo de las mitzvot que estaban clasificadas en función de las partes del cuerpo que estaban implicadas en la realización. O sea, Corazón, en la ética de los miembros, sí. hay mitzvot que nosotros hacemos con la cabeza, hay mitzvot que nosotros hacemos con las manos, hay mitzvot que nosotros tenemos que hacer con el corazón, hay mitzvot que hacemos con los pies. Y hay mitzvot en los cuales nosotros buscamos el no encontrar un balance perfecto, sino hacer atribuir cada mitzvah a un miembro. Por ejemplo, el lulav y el etrog, que el lulav, el famoso ejemplo que es de él, de Ibn Pakuda, que de Shchovat HaLevavot, que el lulav se parece a la columna vertebral y el etrog se parece al corazón y los hadasim se parecen a los ojos. Es decir, que el hombre tiene que encontrar en su acción una gasolina para cada miembro de manera específica. Es como cuando la persona hoy no vas al médico general, sino cuando te duele el dedo vas al médico del dedo, y cuando te duele el cabello vas al médico del cabello, etc. Cada utilización de los miembros y de las formas tiene una manifestación objetiva. Para no terminar de esa manera, como de repente se me cortó el pensamiento y era podemos volver a que en el fondo la gran enseñanza de la Hasidut es de que cuando el puente que hay entre la fe y la bitajón es no nada más hacer las cosas, sino hacer las cosas con alegría, porque muchas veces las personas hacen las cosas y cumple, pero es solamente un hacer. Hacer con alegría le permite a la persona situarse en una relación con la acción en que él está seguro que lo que está haciendo, esa es la acción correcta. Y obviamente que en el judaísmo es mucho más fácil, porque Akadosh Baruj Hu eligió para nosotros 613 mitzvot, que son las cosas que tenemos que hacer. Es decir, que está muy bien cuidar a los gatitos, y está muy bien cuidar al clima porque es parte del universo, y está muy bien, todo el bien que hay en el universo está perfecto. Pero el bien último es el cumplimiento de las mitzvot, y ese es el principio de nuestra obligación.